Hola a todos, hoy vamos a grabar un nuevo vídeo que me parece súper importante para estos días y yo lo titulo Las fases del aprendizaje y vamos a hablar de qué hacemos cuando tenemos un conflicto o un problema que nos está afectando y cómo nosotros podemos resolverlo de una forma, vamos a llamar, emocionalmente estable. Considero que en nuestra vida el propósito, uno de nuestros propósitos, es ese crecimiento emocional, que es el que nos permite tener unas buenas bases para nosotros poder desarrollarnos como seres humanos. Es como lo más importante en el momento de resolver los problemas. Vale, para mí como médico creo que el trabajar nuestra mente, nuestras emociones, es vital para tener una salud física. Somos una unidad. El cuerpo no es un cuerpo físico y un cuerpo mental. Somos un todo que dependiendo de en dónde nos encontremos, pues una parte ayudará a la otra y viceversa. Entonces, como estamos viviendo tiempos bastante agitados, bastante convulsos, pienso que el aprender este tipo de herramientas nos puede ayudar en nuestra vida diaria y a sacar, como siempre, de lo malo algo bueno. Digo una frase que decía mucho mi abuela paterna, que es de todo lo malo que nos sucede siempre nos deja algo bueno, una enseñanza positiva. Y realmente a lo largo de mi vida he intentado siempre poner en práctica esta frase de que frente a cualquier adversidad intentar siempre buscarle el punto bueno. Entonces vamos a la acción, ¿verdad? Entonces la fase del aprendizaje va a estar dividida en 3 zonas. Yo me la imagino como una montaña. Entonces, estamos en la zona básica, ¿verdad? En la base de esa montaña y esa zona se va a llamar la zona del miedo. Luego pasamos a una zona intermedia que es la zona del aprendizaje en sí. Y la puntita de esa montaña es el crecimiento. Entonces, el tiempo que cada ser humano se demore en alguna fase va a depender de su personalidad, de sus estrategias, de su conocimiento, de sus propias experiencias, es lo que lo va a permitir pues llevar un ritmo. Entonces, en la fase del miedo es la fase que ocurre siempre frente a algo desconocido. No es mala. Aquí ninguna fase es mala ni buena. Simplemente lo que intentamos es saber ubicarnos y saber avanzar. Entonces la fase del miedo es fisiológica, es normal, es buena. Nos dice que algo está ocurriendo afuera que nosotros no sabemos, desconocemos y que es potencialmente peligrosa. El miedo es una emoción que lo que nos busca es cuidar, preservar nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa en esta fase? ¿Cómo me comporto? Pues como es miedo, pues yo estoy irritado, mi humor cambia constantemente durante el día, siento que las personas me pueden hacer daño o me hacen daño y puedo caer también en una fase de victimismo, ¿no? En donde percibo que el exterior me está haciendo daño. Cosa que puede ser cierta o no, dependiendo de cada caso. En esa fase
pues yo me alimento o la alimento del exterior, de personas que tienen el mismo miedo, compartimos esa angustia, también me alimento de la tele, del internet, de eso, vivo enfocado en eso, no hago otra cosa más que alimentar mi miedo. Entonces no duermo bien, no como bien, no descanso, me duele el cuerpo y puedo empezar también a tener síntomas físicos. Pero bueno, no voy a entrar en el tema de las enfermedades que puedan surgir de esto, porque eso sería más bien otro vídeo. Esto es más que todo a nivel de la cabecita, que para mí me parece lo más importante tener siempre equilibrado. Pues esta fase del miedo puede pasar a la fase del aprendizaje. ¿Y cómo paso yo a la fase del aprendizaje? Es cuando yo acepto que la situación que está ocurriendo en mi vida yo no la puedo cambiar, está allí, pero voy a empezar a observarla y a usar la lógica y a buscarle la parte buena. Entonces es cuando yo comienzo en mi fase de aprendizaje. Empiezo a buscar y crear estrategias que me ayuden a sobrellevar esa situación que no puedo modificar porque no depende de mí. Como estamos ahora en el confinamiento, nosotros no podemos acabar el confinamiento porque se nos ocurra. Es algo impuesto, establecido por un tiempo que las autoridades consideren que sea prudente. Entonces, ¿qué hago yo? Pues empiezo a valorar pues qué cosas puedo yo aprender de esto. Entonces me acuerdo que yo tenía ciertos hobbies, ciertas facultades que yo no había desarrollado más porque no tenía tiempo. Entonces, qué sé yo, si era costurera empiezo a coser, si soy pintora empiezo a pintar, si me gusta escribir escribo. O sea, empiezo a desarrollar esa parte un poco artística que hay dentro de mí y la empiezo a dejar fluir. Empiezo a hacerme preguntas de qué cosas me gustan, cómo me siento yo más feliz, qué cosas me alegran. Pues hay personas que empiezan a cocinar, en fin. Ya cuando yo empiezo en esta fase de aprendizaje, me doy cuenta que ya lo que me mantenía en la fase del miedo no lo necesito. Entonces ya dejo la programación de televisión que estaba yo consumiendo, dejo esos amigos que están en pánico y yo paso a relacionarme con otras personas que están en mi mismo nivel y compartimos ideas, proyectos, me surgen ideas, mi creatividad aumenta, empiezo a dejar soltar mi creatividad. Ok, entonces me vuelvo creativo, me doy cuenta que tengo cualidades que yo no me había dado cuenta o que tenía por ahí almacenadas. Entonces, en esa fase de aprendizaje me reúno con otras personas, empiezo pues a sentir que descanso mejor, que me alimento mejor, que vuelvo a dormir mis horas adecuadas y que mi cuerpo pues empieza a estar tranquilo. Y la última fase, que es la fase del crecimiento, es cuando ya yo he pasado esta parte de aprendizaje y empiezo a sentir una sensación de paz y de deseos de compartir y de ayudar a otros que están en la fase del miedo. Entonces yo ahí ya he aceptado la situación no me genera conflicto, no me genera estrés, me mantengo relajada y lo más importante de la fase del crecimiento es que yo vivo el momento presente. En ese momento en el que yo puedo tener 100% el control de lo que siento, de lo que pienso, de lo que digo. Ese momento en donde estoy
yo conmigo misma y en donde yo descubro que hay una frase llamada paz y yo la siento. Ese es el momento del crecimiento en donde ya yo puedo transmitir a otras personas la confianza y la seguridad y darles la mano para ascender por esa montaña, porque ya yo la subí, la exploré, la viví, la sentí. Entonces, el ser humano es proactivo siempre, porque a través de nuestra experiencia nosotros podemos no solo llegar a la cima, sino arrastrar con nosotros a muchas personas y a todas las personas que se sientan afines con nosotros. Entonces, donde nos damos cuenta que frente a una adversidad nos crecemos, nos empoderamos, nos fortalecemos, porque no estoy solo, porque estoy no solo conmigo mismo en un nivel de tranquilidad, sino que puedo ayudar a otros a llegar a ese nivel. Y yo visualizo al mundo como una cadena en donde todos estamos entrelazados, en donde el individualismo no existe, porque no hay nada más bonito y potenciador cuando yo estoy en una fase y puedo tender mi mano y arrastrar a esa persona de la fase del miedo al aprendizaje y del aprendizaje al crecimiento. Se puede descender. No es lo ideal, pero si no estamos en un constante momento presente podemos empezar a bajar. Por eso es importante siempre hacer todos los días o cada 2 o 3 días retroalimentación. Cómo voy, cómo me siento, qué estoy haciendo. Eso es importantísimo. Para mí esto es súper importante por una sencilla razón. Cuando estamos en la fase del miedo, que es normal, y ya dije que era normal y que no es malo, hay una línea muy fina que separa ese miedo de la enfermedad. ¿Y qué pasa? Que si yo me mantengo mucho tiempo en el miedo, puedo empezar a tener ansiedad, ataques de pánico, depresión, pérdida del sentido de la vida, desconexión. Y eso es patológico. Eso sí es una enfermedad y es lo que tenemos que evitar y no permitir. Por eso, los que ya pasaron la fase del miedo y están en aprendizaje o crecimiento, tenemos que ayudar a los que están en la fase del miedo. Estar en constante atención de vigilar todos los miembros de nuestra familia para ver por los síntomas o por las actitudes que está presentando esa persona, en qué fase está, y no dejarlo solo. Este no es un momento para dejar sola a las personas, tenemos que estar pendiente de ella y hacer rápidos diagnósticos de que esta persona me está pasando de la fase del miedo hacia abajo. Entonces, activarlo e intervenir. Bueno, voy a dejar este vídeo aquí porque no me gusta que los vídeos sean muy largos porque después se pierde la atención. Para mí estos vídeos son muy importantes porque siento que nos tenemos que ayudar, que somos una unidad, que aunque veamos que todo está duro y difícil ahora, todo pasará, somos fuertes, somos unidos, somos personas maravillosas, dentro de nosotros tenemos todas las capacidades para sobrellevar todo esto, no estamos solos y todos pasamos por aquí. Y bueno, nos estamos ayudando y los que saben un poquito más nos informan y nos dan ejercicios, nos dan actividad, nos dan creatividad y los que conocemos estas técnicas las enseñamos y así juntos podemos convertir una sociedad más unida, más fuerte, más estable. Un besito, vamos a permanecer unidos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.